Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos Saludos, gracias. todos a esta Bienvenidos. reunión de Shabbat. Gracias, gracias al Padre por permitirnos estar aquí reunidos Amén. para conocerle, para alabarle, para estudiar de su palabra. Vamos a orar, familia. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar con una oración. Acompáñenme, por favor. Padre eterno, bendito creador del universo. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que nos da, Señor, de reunirnos en tu día santo, Señor, en efecto de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por permitirme a mí, Señor, ser el moderador, ser el medio, Padre eterno, para que tú, Señor, hables a nuestro corazón. Te pedimos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua, Señor, que no permitas que de mis labios, que de mi boca, salga ninguna palabra, Señor, que vaya en contra de tu bendita palabra, Señor. Por eso te pido, bendito Señor, humildemente que seas tú quien dirija quien modere, que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones, Señor. Que escribas en nuestra mente y en nuestro corazón aquello, bendito Padre, que es tu palabra, Señor. Tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para lo que fue creada, Señor. Que nos restaure, que nos limpie, bendito Señor, de toda iniquidad, Amén. y abras la escritura ante nuestros ojos. Amén. Amén. Lo agradecemos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. No, familia, pues hoy le tocaba a esta reina ser el moderador, pero por motivos pues, laborales y personales me pidió que la disculpara y que la apoyáramos. Yo no tengo nada que disculparle, pues si tiene algo que hacer, pues vamos a orar por ella para que en sucesivo, pues esto no se repita, que sea, que sea ella el medio para que nos, Señor. Bueno, familia, pues nos toca, seguimos con nuestro estudio de Juan 7, nos tocan del versículo 25 al versículo 39. Entonces, este, pues son poquitos versículos, son 14 versículos. Entonces, pues es poco, pero bendito el Padre, creo que vamos a tener una travesía, como siempre, por la escritura. Nos vamos a ir a los profetas, nos vamos a ir a los evangelios, nos vamos a ir a los escritos, y pues vaya, saquen su pluma, saquen su cuaderno, saquen sus marcadores, porque vamos a iniciar una aventura por, por la escritura. Pero antes vamos a hacer nuestra apertura de Shabbat. Vamos a apartar el día santo de lo profano, leyendo Éxodo 20, del 8 al 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Y aquí está el sustento por el que guardamos nosotros el día de reposo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Y aquí está el mandamiento en Isaías con promesa. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. La bendición, familia, es que si guardamos el día de reposo, nos irá bien. Así dice el siguiente versículo de Isaías. El Señor promete bendición como con todos sus mandamientos si los guardamos. Y maldición si no los guardamos. Entonces, esa es una de las promesas de guardar el día de reposo. Bien, si tienen por ahí su vino, si tienen por ahí su jugo de uva, vamos a hacer la tradición, la costumbre de la bendición del vino. Dice, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri agafen. Amén. Si tienen su pan, vamos a hacer la bendición vamos a bendecir a nuestro Padre eterno porque nos proveyó el pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amot silechen min haaretz. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan. Pues vamos a empezar nuestro estudio, el plato fuerte de esta apertura del Shabbat. Y le vamos a intitular, si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed, ¿a dónde vamos, familia? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, le dijeron los discípulos a nuestro Mesías. Yeshua es la fuente de agua viva. Si alguno tiene sed, no hay otra fuente de ella. Es la palabra del Eterno, es fuente de agua viva. Y hay una promesa en cuanto a esta fuente de agua viva para nosotros. Dice que si nosotros le escuchamos, de nuestro interior brotarán fuentes de agua viva. Imaginen esto. Así que vamos a empezar nuestro estudio. De Juan 7. Del versículo 25, si tienen su Biblia, por favor, ábranla. Y ahí vamos a empezar nuestro estudio. Recuerden, vamos a hacer un recuerdo breve. Esta fiesta, estos sucesos que estamos estudiando están ocurriendo durante la fiesta de tabernáculos. Es alrededor de esta fiesta que están sucediendo estos eventos, en la que el Mesías va a hacer una declaración poderosa a la multitud y a los fariseos que están ahí, a los líderes del templo, a los líderes políticos y religiosos de Jerusalén. Entonces dice así Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es a este a quien buscan para matarlo? Claramente Juan, el escritor de la pluma, la mano, que escribió este evangelio de Juan, ¿ya? Bien. ¿No es este a quien buscan para matarle? Aquí Juan nos está haciendo una distinción entre estas personas, estas autoridades, estos judíos fariseos, que querían matar a Yeshua y el resto del pueblo. La multitud le va a nombrar él. No todos querían matar al Mesías, obviamente, pero tenemos que hacer la distinción. La multitud empieza a juntar las piezas, empieza a comprender, empieza a pensar. Y se dan cuenta que es Yeshua a quien las autoridades del templo han determinado arrestar y que está ahí entre ellos. El pueblo ha escuchado, esta multitud ha escuchado de los milagros y estos judíos fariseos también han escuchado de los milagros que ha realizado nuestro Salvador. Pero hay una cosa que nos debe de quedar claro. Yeshua no comparte ideas con este grupo religioso político y los ha estado
pues atacando en sus creencias religiosas y se los ha hecho ver y se los ha aventado en la cara. Les ha dicho, y vamos a ver que sigue continuando con esta misma temática en estos versículos, y dice, recuerden, estos líderes no concuerdan con las ideas, o más bien Yeshua no concuerda con las ideas de estos líderes religiosos. Ellos le tenían miedo, ellos tenían temor de que él, demostrando ser el Mesías, y lo vamos a ver más adelantito, los desplazara, los reemplazara. Por eso es que buscan eliminarlo. Ese es el miedo que tienen ellos. ¿Verdad? Vamos al siguiente versículo, 7:26, versículo 26 y 27. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Versículo 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Bueno, la escritura claramente nos dice de dónde viene el Cristo, claro, de dónde viene el Mesías y cuándo había de nacer y dónde había de nacer, ¿verdad? Vemos que va a nacer en casa de pan, en Betlehem o Belén, como lo conocemos comúnmente. Pero esto que dice el versículo 27 es una creencia del siglo primero, de que el origen del Mesías sería desconocido. Pero la escritura dice otra cosa. Esto es una falsa doctrina que viene de estos judíos fariseos. Vemos en Mateo 2 la realidad bíblica, lo que está escrito. Dice Mateo 2, vamos a Mateo 2, si alguien lo tiene, por favor. Mateo 2, versículo 4, 5 y 6. ¿Quién me ayuda? Tony, si gustas. Gracias, Tony. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero ¿Sí? tú, Belén, sí dijiste 5 y 6, ¿no? Y 4, 5 y 6. Está bien, adelante, por favor. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Amén. Bueno, ahí vemos que Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos hace esta pronunciación acerca de dónde había de venir o dónde habría de nacer el Mesías, ¿verdad? Vemos en la historia bíblica que Herodes manda llamar a los escribas, a los sabios, y ellos le muestran lo que dice la profecía con respecto a dónde había de nacer o de dónde vendría Mashiach. ¿Qué está citando el Evangelio de Mateo? ¿Qué profeta? Vamos a Miqueas. Ese es el profeta. Porque aquí dice, lo que acaba de leer Tony, ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Miqueas. Vamos a Miqueas 5, familia, por favor. Miqueas 5, y el que lo tenga primero, me ayuda a leer Miqueas 5, 1 y 2. Por Yo, favor. Solín, Gracias, Quique, por favor. capítulo 5,
Versículo 1, Uno, 2. rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén. Es decir, de Belén de Judea, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de Judea. De ti me saldrá el que será Señor. Esta palabra Señor en hebreo es la palabra Mashal, que se parece a Mesías, ¿verdad? A Mashiach. Tiene la misma raíz. Es la palabra que se utiliza para gobernante, el que tiene dominio, el que reina, un gobernador, ¿verdad? Ese es el que viene a Belén de Frata. Dice que es eterno, dice, desde los días de la eternidad. Otra prueba más, ¿verdad? De que hemos visto aquí la personalidad de Yeshua, ¿verdad? Es eterno, dice aquí. Desde el principio, desde los días de la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Bien, pongamos atención a esto, porque va a ser crucial cuando estudiemos este pasaje y todo lo que hemos estado estudiando desde Juan 6 y Juan 7. Y desde el principio, desde Juan 1. Nuestro Salvador Yeshua es el gobernador, es el rey de Israel. Él va a reinar Israel. Él no es un humano como nosotros. Él viene desde la eternidad. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque nos lo está explicando la profecía. Y nos lo está explicando Juan desde el principio, que empezamos a estudiar Juan. El Mesías sería descendiente de Abraham. Vamos a escudriñar un poquito acerca de las características que debe tener el Mesías, porque estamos hablando del Mesías. Génesis 22, 18. Vamos a Génesis 22, vamos al principio, vamos a la Torá. Génesis 22, 18. ¿Quién me ayuda? Yo, Por favor, Omar. dice, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. ¿Le sigo? Amén. Ahí está ahí, Omar. Gracias. Es una promesa que le hizo el Señor a Abraham. El Eterno le dijo a Abraham que entre estas promesas, porque le hizo varias promesas, le dijo que estaban reservadas para él, es esta: en tu simiente sean benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué tiene que ver esto con el Mesías? Oh, toda la palabra tiene que ver con el Mesías. El Mesías tenía que nacer de Belén, en Belén de Efrata. Eso lo acabamos de ver. Tenía que ser descendiente de Abraham. El Mesías es descendiente de Abraham. Además, la profecía, el Evangelio nos dice, la profecía, toda la escritura nos dice, vamos a Mateo 1:1, en donde dice que el Mesías es descendiente de Abraham. En la genealogía que aparece aquí, Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pues ahí está cumpliendo otra característica que debe tener el Mesías. El Mesías tiene que ser descendiente de Abraham. ¿Sí? Y por medio de Abraham
Y por medio de Yeshua, que es descendiente de Abraham, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Por medio del linaje de Abraham, vendría Yeshua y serían benditas todas las naciones de la tierra. El Mesías además tenía que venir de la tribu de Judá, como lo dice Génesis 49:10. Vamos a Génesis 49:10, que sea la escritura la que nos hable. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Silo es un tipo, es una sombra, significa mensajero. Silo es Yeshua, Silo es el Mesías. Dice que a él se congregarán los pueblos. En otras versiones dice todos los pueblos, todas las naciones de la tierra, lo que acabamos de ver, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, tenía que ser descendiente de Abraham, tenía que ser descendiente de la tribu de Judá, tenía que ser descendiente de David, ¿verdad? Eso también lo vimos en Mateo. Hijo de Abraham, hijo de David. Descendiente, ¿de dónde era? ¿De dónde era? ¿De qué tribu era el rey David? ¿De qué tribu era nuestro Mesías? De Judá. Por eso es que recibe el nombre del león de la tribu de Judá. Bien, esta profecía de Génesis 49:10 que tenemos en la pantalla se cumple en Lucas 3:3. Vamos a otro evangelio. Lucas 3:3. ¿Sale? Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No, creo que me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué, perdón. Hubo un error aquí a la hora de tomar los apuntes. Entonces no es Lucas 3, pero pues es Mateo, la que vimos, perdónenme. Es lo mismo que vamos a encontrar en la genealogía de Mateo. Yeshua es descendiente de la tribu de Judá, cumpliendo la profecía de que el gobierno mesiánico vendría de esta tribu. El Mesías viene de la tribu de Judá y el Mesías tendría que ser descendiente del rey David, porque así lo dice, vamos a una profecía. Esta sí no me equivoqué, esta sí. Perdónenme, me da mucha pena que tome malos apuntes. Isaías 11:1, ¿sí? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. En Yeshua se encuentran los 7 espíritus del Eterno. Y nos dice que de Isaí, ¿quién es Isaí? Va del rey David. Saldría este tronco y que tendría los 7 espíritus. Nadie ha tenido esos 7 espíritus, solo el Mesías. Algunos humanos tienen por ahí algún don de todos estos espíritus, o hasta 2, hasta 3, tal vez, o más, pero los 7 no. 7 solo el Mesías los llegó a tener. La profecía lo dice y fue cumplido. Vamos a, vamos a segunda de Samuel. Eso sí, ayúdenme, por favor. Segunda de Samuel 7. Me faltó, ya me está ayudando aquí mi esposa. Me faltó, entonces no es Lucas 3:3, es Lucas 3:23. Vamos a ver, vamos a checar si sí. Lucas 3:23, me faltó un 2, no lo apunté. Pues sí, es que aquí viene la otra genealogía en Lucas, precisamente. Gracias.
Ya mi esposa me está aquí echando la mano. Entonces, es otra genealogía del Mesías que viene en Lucas 3. Gracias. Lucas 3:23, si la quieren checar con calma. Acuérdense que estamos llamados a escudriñar, a checar todo lo que vemos en estas clases. Entonces, quedamos, ¿qué? Segunda de Samuel 7. ¿Tiene ayuda? No, 7, hermano. Es desde el segundo de 12, Samuel. Ujú. 12, ¿Desde el 12? desde el 12, Mm, 12 nada más. Y ahorita, si quiere, le damos una breve explicación y les vamos al 13 y luego al 14, por favor. ok. Dice, y Segunda de cuando Samuel, perdón. 12, Segunda de ¿verdad? Samuel 7, 2. 7 Gracias. versículo 12. Ok. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Amén. Amén. Entonces, esto le está diciendo el profeta a David. Estas son palabras, está platicando el profeta con David con respecto a lo que el Eterno está diciendo de su familia. Continúe leyendo, hermana, por favor, 12 y 13, versículos 12 y 13. Claro, hermano. Él Gracias. edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Amén. Obviamente estamos hablando de Salomón, estamos hablando del linaje que viene de David, pero de este mismo linaje tiene que venir el Salvador. Por eso dice el siguiente versículo, versículo 14, por favor, hermana Leti. Sí, hermano, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que me cuadra, me llena de gozo, porque el Señor, el Eterno, está hablando y es el que expresa, dice, yo le seré a él padre o por padre y él me será a mi hijo. ¿Qué está haciendo el Señor con Salomón y con la descendencia? Porque ahí está el Mesías, pero también estamos nosotros. Él nos puede adoptar, aquí nos está adoptando. Dice, yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y no con azotes de hijos de hombres. Es decir, esa es la razón porque a los príncipes, ¿por qué digo que estamos incluidos nosotros? Porque nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, ya no del orden de Leví, sino del sacerdocio eterno de Melquisedec. Entonces, si estamos llamados a ser reyes, y aquí a estos príncipes, empezando por Salomón, y de ahí parte la genealogía, a estos descendientes de David se les va a conocer como hijos de Dios, o Benei Elohim. Dios adopta a la descendencia de David, por eso se dice que el rey Salomón era hijo de Dios también. Al Mesías se le conoce como hijo de Dios también. Entonces, volviendo a subrayar, se sabía de dónde tenía que nacer Mesías. Se sabía que tenía que ser descendiente de Abraham y de David. Y esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Lucas 32:33. Ahora sí. Lucas 1, perdón. 32 y 33, ¿verdad? Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un reino eterno. ¿Y reinará sobre quién? Sobre la casa de Jacob, sobre las 12 tribus. Los hijos de Jacob, ¿quiénes son? Las 12 tribus. Entonces, Yeshua, descendiente del rey David, confirma su derecho mesiánico de Mesías al trono de Israel. La Torá y los profetas claramente anuncian de dónde vendría el Mesías y cuál sería su genealogía. Pero el pasaje de Juan nos está diciendo que algunos miembros de esta multitud tenían esta idea de que no se sabía de dónde vendría el Mesías. Lo acabamos de leer, Juan 7:27, ¿verdad? Vamos, Juan 7:27. Dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Obviamente, estas personas estaban mal informadas, porque la escritura claramente, lo acabamos de ver, sí dice de dónde es, de dónde saldrá, de dónde nacerá. Estas autoridades de Israel claramente se dan cuenta quién es el Mesías. Y su temor es que les quiten su posición política y religiosa. Tienen miedo de que el Mesías venga a destronarlos, ¿verdad? Venga a exhibirlos. Y debido a esto, no lo aceptan públicamente. Pensaron que era un error que lo reconocieran como el Mesías, como el ungido. Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Que sus orígenes debían ser conocidos o no? Esa pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Que sus orígenes debían ser conocidos? Acabamos de ver. Sus orígenes son conocidos. Cuando estudiamos el capítulo de Juan 6, necesitamos recordar que cuando Jesús estaba en Galilea, estos mismos judíos dijeron que él no había podido descender del cielo, porque ellos personalmente conocían a sus padres, ¿se acuerdan? Dijeron, ¿no es este el hijo, el carpintero? Juan 6:42, a ver, vamos a darle una. Juan 6:42. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo va a ser este el Mesías? Argumentaban ellos, ¿no? Pero Juan se está refiriendo a algo muy interesante. Se está refiriendo a algo más. Estos líderes religiosos tenían una lista personal de diferente a la escritura, esta lista con características diferentes a lo que dice el Mesías, características que debía reunir el Mesías, pero era solo su lista personal, no la Torá o los profetas, como ya hemos visto en otras veces que pues no se regían completamente por lo que dice la escritura, ¿no? Sino por lo que decía su interpretación. Entonces tenemos que descubrir que se había desarrollado una, ¿se acuerdan que les platiqué la vez pasada lo que son las fábulas, lo que son las Hagadás en el judaísmo? Las Hagadás, que son esta serie de fábulas que los judíos desarrollaron pues para explicar cosas que la Biblia no explica detalladamente y ellos hacían su propia interpretación con una fábula, con una Haggadah. Esto lo estudiamos en Juan 3. Hablamos de los Midrashim, hablamos de las alajás, hablamos de las Haggadás. Son una serie de regulaciones que de alguna manera
ponían bardas a los mandamientos con respecto a cómo se guardaban. No des tantos pasos en día de Shabbat, no aprietes el botón del elevador porque estás produciendo electricidad, estás prendiendo fuego y cosas así que dificultaban el mandamiento, ¿verdad? Pero ellos pensaban o piensan, aún en la actualidad, que eso les puede ayudar a no pecar, a no cometer pecado, pero más que nada, pues dificultan el mandamiento, ¿no? A veces todas estas tradiciones, dice la escritura, que aparte de dificultar el mandamiento, nos llevan a pecar. Dice, no cargar tu lecho. ¿Se acuerdan cuando el Mesías curó a esta persona? También lo acabamos de ver en el Evangelio de Juan, que curó a este paralítico de Betesda y que los mismos judíos lo acusaron de cargar su lecho en día de reposo. Obviamente esta persona estaba feliz porque era un día de reposo precisamente cuando fue sanado y cargó su lecho porque el Mesías le dijo, ve, carga tu lecho y ve a tu casa a festejar Shabbat. No se lo dijo con esas palabras, pero le dijo, ve a tu casa. Era Shabbat, tenía que guardar Shabbat, pero estos judíos en lugar de ver el milagro que había hecho, que le había dado piernas nuevas a esta persona que había estado paralítico por toda su vida, en lugar de ver el milagro, ¿qué fue lo que vieron? ¿Por qué cargas el lecho? Estás quebrantando el Shabbat, un mandamiento que ellos habrían creado. El Shabbat debe de ser una delicia, no debe ser una carga. Según la escritura nos dice que debe ser una delicia. Y a veces nos complicamos con tantas cosas, ¿no? Que son religiones, que son mandamientos de hombres. Bueno, estas alhajas, estas cagadas, estas fábulas no están escritas, fueron añadidas, lo cual está prohibido por la escritura. Añadir a la escritura está prohibido. Fueron añadidas por el rabinato. Podría yo explicarles algunas cosas más acerca de esto. El asunto de, por ejemplo, con quién se casó Caín, y eso lo hemos escuchado muchas veces. O por qué Adán, si sabía los mandamientos, cayó ante la invitación de Eva, su esposa, y comió del fruto prohibido. Si ya sabía que estaba prohibido. Entonces ellos desarrollan algunas fábulas que pasan en su mente y dicen, pues que es que seguramente había otra persona o Adán tenía otra mujer, y no sé si hayan oído cosas así, estas barbaridades, que había otra persona antes o después de Eva con la que se había muerto y que una serie de fábulas que dices, wow, ¿de dónde sacan tanta? Tienen buena imaginación. Nosotros nos debemos de basar únicamente en la Torah. Adán pecó y punto, porque eso fue lo que hizo, ¿no? Que si fue influenciado, que si sabía, que si no sabía, pues claro que sabía. Que fue engañada Eva, pues sí, fue engañada, pero pecaron, pues sí pecaron, ¿y qué les costó? Está lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que cuesta pecar. Ya no somos aptos para estar frente a la presencia de Dios. ¿Cómo fue que esa maldición se rompió? Pues por medio del sacrificio de nuestro Mesías, ¿verdad? Ahora podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor. Pero, bueno, esto es una más de esas jagadas, que no se sabría de dónde vendría el Mesías. Pero Yeshua cumple, cumple con los requisitos. Vamos a hablar un poquito aquí del Talmud, pero mejor vamos a la escritura, me gusta más. Me gusta más. Escrituralmente tenemos una condición profética muy importante, una precondición. ¿Qué tiene que pasar para que el Mesías venga? Vamos a meter en un poquito de terreno más hondo.
Primero tiene que venir Elías a preparar el camino del Señor. Se dice que Juan Bautista vino en el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? ¿Cuál era el espíritu de Juan Bautista? Arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Ese es el espíritu de Elías, llamar al arrepentimiento. Lo dice Malaquías 3:1. ¿Quién me ayuda? Que lo encuentre. Malaquías 3:1. Y si lo quiere leer de la pantalla, aquí está en la pantalla, por favor. Yo, Oscar. Gracias. Okay. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor. Bien, vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. El Eterno viene a su templo. Es lo que dice la profecía de Malaquías 3. ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es este ángel del pacto? Ya lo hemos hablado. Yeshua es el ángel del pacto, es el mensajero del pacto. Ángel, malach en hebreo, significa mensajero. Shaliach, enviado. Lo acabamos de ver, ¿se acuerdan? Todo eso se refiere a nuestro Mesías. ¿Quién está firmando esta profecía? Al último que acaba de leer Enrique. He aquí viene, ha dicho el Señor Adonai de los ejércitos. Dice que el Señor viene súbitamente a su templo y quien se presenta es el mensajero del pacto. Toda esta profecía de Malaquías es mesiánica completamente. Si tienen la oportunidad de leerla, lean la familia y se van a sorprender de quién está hablando. Igual que Juan, nos revela la identidad del Mesías con una claridad asombrosa. Adonai Eloheinu, Adonai el Mesías y el Eterno son una unidad. Malaquías 4:5. Voy a leer otro pasaje. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Ahí está. Antes que venga el día del Señor, grande y terrible. ¿Sí? Ahora sabemos por qué, por lo que dice el Nuevo Testamento, que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El arrepentimiento, ese es el camino. Preparar, allanar el camino para que la gente regrese al Señor, para que regrese a la Escritura, para que obedezca la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Si seguimos leyendo, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo a veces se malentiende y piensan que terrenalmente es que yo me regrese con mi papá y mi papá conmigo y que nos llevemos bien y qué suave. Pero no, se está refiriendo a los padres de la fe. ¿Quiénes son los padres de la fe? Los verdaderos padres de la fe, no los que, no Justino Mártir y estas cuestiones que agregaron los católicos, ¿no? A esos no son los padres de la fe. Los verdaderos padres de la fe son Abraham, Isaac. Ellos son los. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, a los mandamientos, a ser como ellos, ¿verdad? Obedientes.
Entonces, vamos a volver a esto, el pasaje que nos ocupa. Dice, hay un asunto de conveniencia que se esconde detrás de esta teoría popular de que nadie sabía de dónde vendría el Mesías. Les convenía a ellos. Hasta hoy existe esta idea, en el judaísmo, de que en el Sanedrín, en esos tiempos, en lo que hoy serían los fariseos, los, los judíos, es que tiene que declarar quién es el Mesías. Y hasta ahora ellos dicen, no, nosotros tenemos que decir quién es el Mesías. Va a ser un ser humano, va a ser una persona, tiene que reunir estas características, va a hablar con verdad. Fíjense qué terrible. No todo es, como dice el dicho mexicano, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Nos podemos ir con la finta y pensar, no estoy criticando el judaísmo, familia, ni quiero, ni es mi, no. Simplemente que hay cosas que agregaron y que son, y que las tenemos que saber. Ellos le agregaron y ¿qué hicimos nosotros? No estamos limpios, nosotros le quitamos. ¿Qué hizo las 10 tribus? ¿Qué hizo las ovejas perdidas? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Efraín? Efraín le quitó y ellos le agregaron. No, la Torah ya no, estamos bajo la gracia. Entonces no estamos tan limpios, ¿verdad? Estamos regresando a la Torah por gracia del Padre y tenemos que orar porque Judá regrese, conozca al Mesías y eso es lo que tenemos que hacer, no criticarlo, pero tampoco podemos dejar de ver lo que es evidente, ¿verdad? Lo que la Biblia nos está mostrando. No es lo que el Sanedrín diga, no es lo que los fariseos digan, no es lo que los judíos ortodoxos digan. En algunas cosas están muy preparados, más que nosotros, obviamente. Ellos han estado estudiando la Torah por muchos años. Pero en este caso de Juan, nos está mostrando que ellos están equivocados. Porque nosotros nos tenemos que regir por la ley y los profetas. Ellos van a determinar quién es el Mesías, no cualquiera, o no un Sanedrín o un conjunto de personas que de acuerdo a sus interpretaciones equivocadas nos van a decir quién es el Mesías. Imagínense si va a ser un ser humano. Hay algunos sectores del judaísmo que se pronuncian que el Mesías tenga que ser un ser humano. Aquí la Biblia nos dice que no. Y la escritura, los profetas, la Torá, incluso los mismos evangelios, los evangelios nos dicen. Esta especulación teológica de decir que el Mesías no se sabía de dónde venía, tiene este propósito, de entregarle a los líderes del templo o al rabinato del primer siglo o al concilio de ancianos la autoridad para decidir quién es o no el Mesías. O sea que hay un asunto de política terrible. Y esta mentira es esparcida hasta el día de hoy. Y hay por ahí unos pasajes en el Talmud que nos hablan de eso. Pero como eso no es nuestra cuestión, no lo vamos a, no lo vamos a escudriñar, porque no estamos llamados a escudriñar el Talmud. No hacemos mención por cuestiones pues de saber. Si nosotros leemos Daniel, nos va a decir cuándo nacería el Mesías. O si leemos las festividades, pues vamos a ver que el Mesías va a nacer en la fiesta de tabernáculos, ¿verdad? O vamos a ver en los evangelios
que los sabios de Oriente, los supuestos reyes, que no son reyes, son sabios de Oriente, que se piensa que posiblemente sean también hebreos, que llegaron lejos, que regresaban, pero obviamente sabían de la escritura y sabían de un Mesías que tendría que venir. Ellos vieron la señal. ¿Cuál era la señal? Estrella. Estrella de Belén, de Betlehem, ¿ok? Y toda esta cuestión de Herodes, ¿se acuerdan? Vienen los evangelios que mandó matar a todos los niños y que él se enteró que vendría uno que iba a reinar Israel y Herodes sintió miedo y dijo, no, me van a tirar mi reinado, ¿no? Por esa cuestión tuvieron que salir huyendo sus padres biológicos, bueno, su mamá, Mesías, María, Miriam y su padre, ¿verdad? José o José. Entonces, si estudiamos Esdras y Nehemías, otra profecía, ahí vamos a ver que el Mesías tendría que ser llamado Yehoshua, o solo Dios salva, que significa, y que no sería el Sanedrín quien lo establecería. Y esto está sucediendo al pie de la letra, porque Juan Bautista lo anunció porque tenía la unción del Espíritu, a él se lo reveló el Espíritu. Dice que venía en el espíritu de Elías y declaró, yo vengo a preparar el camino del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan 7:20. No, seguimos en Juan 7:28. Seguimos con el siguiente. Esto ya lo habíamos visto. Lo del Juan Bautista, que también declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan 7:28. Seguimos leyendo, familia, por favor. Juan 7:28. Dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. No, me les pega. Él les está diciendo que no conocen a Dios. Sí. A mí me conoces y sabes de dónde soy. O sea, les dijo, saben que vengo de arriba, pero el que me envió, ustedes no lo conocen. Y es verdadero. Qué palabras del Mesías. Ustedes, como quien dice, les dice, ustedes dicen que el Mesías nadie conoce su origen, pero ustedes saben quién soy yo. El problema que tienen, les dice el Mesías, es que ustedes no conocen al Padre, ese es su problema. Ustedes no conocen la Escritura, ustedes no conocen la doctrina del Señor. Y por esta razón están viviendo como están viviendo. Ustedes no conocen a quien Él envió. Ese es el problema de los fariseos, de estos líderes. Lo que Juan quiere que observemos es que en cierto sentido el Mesías tiene un origen desconocido para ellos, para estos líderes. La multitud no sabe de dónde Yeshua HaMashiach ha venido, porque no entienden que Él viene de arriba, que su origen no es como el nuestro, no es un ser humano. Esa es justamente la explicación de la introducción de Juan. A mí, bendito sea el Padre, me tocó explicarles un poquito acerca de la introducción del libro de Juan. Y ahí dice que Él viene de arriba, que su origen no es como el nuestro. Dice, la luz vino al mundo y el mundo no le conoció, debido a que Yeshua procede de Dios. Había muchos que eran ignorantes con respecto a esta naturaleza. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo fábulas y no la ley y los profetas, lo recalco, familia.
El Evangelio de Juan fue escrito, ¿alguien recuerda para quién fue escrito? Lo leímos en el principio. Por todo lo que nos dice el Evangelio de Juan, no fue escrito para todos, fue escrito para los samaritanos. Todo indica. Estos israelitas del norte que aceptaban la Torá, recuerden, pero no las profecías. Anoten eso, familia, por favor. Recuerden, los samaritanos, de donde vienen las 10 tribus, las ovejas perdidas de la casa de Israel, aceptaban la Torá, pero no las profecías, no los profetas. Y esto los puso en desventaja, porque justo las profecías están desarrolladas sobre la casa de Judá, por eso no las creían. Y los samaritanos pertenecen en origen a la casa de Israel. Ellos estaban como peleados, como que no vamos a creer lo mismo que ellos, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Recuerden que ellos festejaban las fiestas de diferente forma, ¿recuerdan? En diferente fecha, le cambiaron las fechas. Una serie que ellos decían, no vamos a hacer lo mismo que los de Judá, que los de Jerusalén, vamos a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a adorar a Dios a nuestra manera. Mal error garrafal, hacer las cosas a la manera del ser humano y no las cosas de acuerdo a la manera en que Dios manda, ¿verdad? Si recordamos el encuentro de Yeshua con la mujer samaritana, ahí nos vamos a encontrar una idea clave, debido a que los samaritanos no aceptaban el liderazgo de la dinastía de David, de la dinastía de Judá. Esa es una razón por la que Yeshua les dice, ustedes adoran lo que no saben, ¿se acuerdan? Yeshua procede de Dios. Yeshua es divino. Eso es lo que vamos a descubrir en este pasaje. Vamos a seguir leyendo. Juan 7, leí 28, voy al 29. Dice, pero yo le conozco porque de él procedo, sigue hablando nuestro Mesías, y él me envió. Familia, la escritura dice que nadie ha visto a Dios. Yeshua dice, yo le conozco. De él vengo, él me envió. Él es el único que puede hacer esta declaración. Yo le conozco poder que de él procedo y de él salí. Él me envió además. Juan 7:29. Seguimos leyendo. Vamos al griego con este versículo. Un poquito. Dice, en una versión en griego, dice casi lo mismo. Pues se los voy a leer. Lo apunté. Para gloria del Padre. Así dice la palabra de Dios. Yo le conozco a él. Yo sé de él. Porque al lado de él estoy siendo. Así dice en griego. Y aquel a mí ha enviado como mensajero. Los voy a repetir. Yo le conozco a él, yo sé de él, porque al lado de él, esto me asombra, estoy siendo. Y aquel a mí, cambia, ¿verdad? Estoy siendo y aquel a mí, como diciendo, ambos, ambos somos, estoy siendo, ha enviado como mensajero, como ángel, como Shalia, ¿sí? Subrayen este asunto del mensajero, es fundamental. Yo sé de él, yo estoy siendo al lado de él. Ay, me explota la cabeza. Eso es lo que está diciendo. Juan 1:1, ¿se acuerdan, familia? Vamos a relacionarlo. Juan 1:1. En el principio era la palabra
o el verbo, dicen, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También esto es fundamental. Desde que empezamos a estudiar Juan, nos explotó la cabeza. Cuando dice en griego, en el principio estaba siendo la palabra, aquí les va. Es una Biblia, es una aplicación, familia. Si les interesa, se llama Logos Calogos, así búsquenla. Logos Calogos, búsquenla en internet, no la busquen como app en donde venden las apps, búsquenla en Chrome o búsquenla en el buscador que ustedes tengan. Logos Calogos. Y ahí viene traducido, viene cómo se escribe, viene lo que significa, viene cómo se pronuncia. La verdad, se la recomiendo para escudriñar la escritura. En el principio, dice, estaba siendo la palabra, dice, la palabra estaba siendo hacia el Dios y Dios estaba siendo la palabra. Cambia un poquito el significado y nos abre un poquito el entendimiento. En el principio estaba siendo la palabra estaba siendo hacia el Dios, como que estaba así de frente de ella, de Dios, del Eterno. La palabra, sabemos quién es la palabra, ¿verdad? Y Dios estaba siendo la palabra. Me explota la cabeza. Cuando leas esto en la escritura, que Yeshua es la Shekinah, la gloria de Dios. Hemos visto, hay muchos pasajes. Hay unos en que dice, muéstrame la gloria, muéstrame tu gloria, le dice Abraham. No, le dice Moisés. Le dice al Eterno, muéstrame tu gloria, Señor, quiero verla. Y se dice que la gloria se escondió detrás de una roca. ¿Sabemos quién es la roca? Es el Mesías. Es que nadie ha visto a Dios. El que lo vea explota. ¡Pum! Ya hay fulminado. Pero vamos a ver como en un espejo. Vamos a poner un ejemplo del espejo. Este es bueno. Es una forma de ilustrar quién es el Mesías. Es la imagen visible del Dios invisible. Cuando tú te paras enfrente de un espejo, parecería que hay dos personas, ¿verdad? Pero nada más es una. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando dice, y la palabra estaba siendo hacia Dios, es como decir que estaba enfrente de él. Y luego dice, y Dios estaba haciendo la palabra. Lo dice en griego, kaiteos en hologos. Y Dios estaba haciendo. Y luego regresamos a Juan 7, 7, 7:30. ¿Cuál es el resultado de esto? Yo le conozco, dice el Mesías, porque de él procedo y él me envió. ¿Y qué pasa cuando el Mesías, qué provoca con estas palabras que le dice? Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Sí? Se enojaron, porque les dijo, ¿quién era? Yo le conozco porque de él vengo y él me envió. Entonces procuraron prenderle, agarrarlo, sujetarlo, aprenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Sí? Todavía no había llegado la hora del Mesías. Lo mismo que pasó cuando le dijo a su mamá, pues no ha llegado mi hora, mamá. O sea, yo qué culpa tengo que ya se haya acabado el vino. No, no ha llegado mi hora, madre. Señora, le dice. Yeshua sabe cuándo va a llegar su hora. ¿Cuándo es su hora? Ninguno de los que estamos aquí sabe cuándo va a ser nuestra hora, ¿no? Sabemos que nos vamos
Vamos a morir algún día, pero no sabemos cuándo. Pero Yeshua sí dice, no, aún todavía no, todavía no. En algún momento se va a cumplir la profecía y el Mesías va a decir consumado es. Desde la cruz va a decir, pero él sabía. Me quedan 10 minutos, ¿no? Voy a meterle presión. No, vamos bien, vamos bien. Bueno, Yeshua está enseñando en el templo, vimos al principio. Y los oficiales del templo no lo arrestan, porque Juan nos está explicando, nos está diciendo que no ha llegado su hora. Y nos va a decir más adelante en el versículo 45, me voy a adelantar un poquito. Sí, por favor, la siguiente. Dice, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Esa es la consecuencia, no pudieron retenerlo, no pudieron apresarlo. ¿Y qué les dicen los alguaciles? Los alguaciles respondieron, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, sigo leyendo, versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados, ya le creyeron. ¿Sí? Hay algo en las palabras del Mesías, en su enseñanza, dice, dice también en algún otro evangelio, dice, es que les hablaba con autoridad. Esta autoridad que venía del Padre no les permitió arrestar. Nunca ha hablado hombre así, no pudimos apresarlo. Pero llegaría la hora, Juan 12:20, en que el Hijo del Hombre sería glorificado. ¿Sí? Dice, Jesús estaba pronto a revelarse como el rey de Israel, para Judea y para toda la humanidad, familia. Y para aquellos que aún no eran israelitas de origen, o sea, conversos, ¿verdad? Yeshua pronto oraría, Padre, la hora ha llegado, glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique. Dame la gloria. Por eso les digo que Él es la gloria de Dios. Es lo que leemos en Juan 17. Así que, aunque quisieran arrestarlo, su hora no había llegado. Y nadie iba a adelantarla. Nadie iba a adelantar el plan profético de Dios. Muchos habían creído en Él, aunque la narración objeta los rumores de las autoridades de que cuando el Mesías viniera, nadie sabría su origen. Ya lo vimos. Al final observamos que hay una retórica opuesta. Juan nos dice que la gente comenzó a decir, cuando el Mesías venga, como que la gente les decía a estos líderes, cuando el Mesías venga, ¿hará mayores cosas que este hombre que está hablando? ¿Qué señales? Estas señales. Acababa familia de alimentar a una multitud. Acababa de hacer milagros, señales. Entonces, de la misma manera como había tradiciones sobre el supuesto origen desconocido del Mesías, también había tradiciones del Mesías que indicarían que haría grandes milagros. No tradiciones, sino escritura. Que tendría poder. Y la multitud estaba atenta y estaba razonando. Si alguien es el Cristo, tendría que hacer milagros más grandes que los que hizo este hombre, Yeshua. Por eso los fariseos envían alguaciles para prenderle. Y los alguaciles dicen, no pudimos prenderle. Habla cosas y hace cosas que nadie más puede hacer. Nosotros lo leemos, familia. Pero imagínense lo que significa que una persona multiplique el alimento y alimente a 5,000 personas. Y quien siga diciendo, familia,
que Yeshua no es divino, no es el Señor, no entiende la escritura, no está abriendo su Biblia, no está poniendo atención, porque esta multitud está poniendo atención y dice, no, hombre, este viene de arriba. Sí, sí le creo que viene de arriba, porque alguien que venga, que sea un ser humano, no va a hacer estas señales. ¿Quién puede caminar sobre el agua, familia? Con esto voy a cerrar. ¿Quién puede convertir el agua en vino? ¿Quién puede fabricar ojos para los ciegos? ¿Sí? ¿Quién puede sanar leprosos? ¿Quién puede ordenar con su palabra nada más, levántate, como le dijo a su amigo, ¿no? Levántate. ¿Quién puede hacer eso? Si no el mismo creador de todas las cosas. Y los alguaciles se dieron cuenta y no se atrevieron a arrestar. Y la multitud estaba murmurando. Cuando venga el que ustedes dicen que tiene que venir, va a hacer más grandes cosas que este. Así todos los miembros del Sanedrín, en ese momento, 200 miembros del Sanedrín, declararon quién es el Mesías. Ninguno, familia, podrá hacer las obras que hace nuestro Salvador. Y aquí le paramos. Eso es todo por hoy. Vamos a darle gracias. Voy a hacer unas. ¿Mande? ¿Tienen alguna pregunta? Mi esposa me va guiando. Es que me emociono, familia. La verdad, la palabra de Dios es hermosa y cuando se expone a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestra vida incluso, dice una hermana que queremos mucho, los mandamientos de Dios funcionan, familia, son eficaces. ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué no queremos guardarlos? ¿Por qué somos tan necios de no querer guardarlos? De querer hacer las cosas como nosotros pensamos que son. De querer seguir confiando en nuestras fuerzas, de querer seguir viviendo a nuestro modo, siendo que hemos visto tantas cosas, tantas señales de nuestro Mesías, aún en nuestra propia vida, cómo nos ha cambiado nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de festejar. Ahora que vemos en estos días tantas cosas con la supuesta Navidad y todo este consumismo y todo esto, estar embriagándose las personas y uno ahora amanezco bien tranquilo y meditando en la palabra de Dios y digo, hijo, y me acuerdo del pasado y digo, no, pues eran otras formas y Dios ha hecho milagros y la palabra de Dios funciona, es eficaz. Amén. Preguntas, comentarios, dudas, por favor. ¿Quién está por aquí? Ya llegaron más. Hace rato eran pocos, ya tenemos más gente. Eh, Está Quique, está Adriana, está Aurorita, está Elías, está Florecita, está Leti, está Omar, está Pedrito. Acompáñenme con sus comentarios, díganme algo, reclámenme. Muchas gracias, Oscarín. Muchas, en verdad, muchas gracias, ok. Se pasó la hora y media volando. Gracias al Padre por su palabra. Ujú. Fueron poquitos versículos, pero la verdad, pues estuvieron Bien, muy con bien, mucha, buenísimo. mucha sustancia. Gracias al Padre por su palabra. Gracias al Padre por
nos pudieron acompañar, aunque son vacaciones, pues muchos salieron y otros no, otros nos quedamos a disfrutar la ciudad y, y a disfrutar de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aunque estemos de vacaciones, pues el Shabbat es el Shabbat. Ese en la escritura no dice que aunque estemos de vacaciones, pues tenemos que, podemos profanar el Shabbat, o hacer cosas, no, tenemos que hacer lo mismo que hacemos cada, cada Shabbat, ¿verdad? Adorar a nuestro Padre y pedirle que nos regale de su palabra, adorar, como les dije, la mejor forma de adorarlo, considero yo, a no ser su opinión, en mi humilde opinión, la mejor forma de adorar al Señor es estudiando su palabra. Amén. Podemos cantar, podemos orar, hay muchas formas de adorarlo, pero considero yo que la palabra, el estudio de su palabra es una de las mejores formas para, para bendecir su santo nombre. En los comentarios. Se esconde el chat. Lorita, muchas gracias por la clase. Gracias al Padre por la clase. Elías, muchas gracias por el estudio. Igual, gracias al Padre por su palabra. Amén. Bueno, familia, pues si no tenemos más que comentar, pues ahí se llevan sus apuntes para que los repasen, para que los corroboren, Amén. para seguir bendeciendo al Padre. Mañana, pues, como saben, la escuelita está de vacaciones, pero nosotros abrimos nuestra casa para hacer Shabbat. Vivimos aquí en la Ciudad de México y invitamos a alguna gente para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. La invitación pues es extensiva a todos los que puedan. Pues, mi querido Quique pues está hasta muy al norte, no puede venir, pero estoy seguro que si estuviera aquí, pues aquí lo tendría yo en la Muy al casa. norte. Y así, pero están invitados. Omar, estás invitado, Tony, hermana Leti, todos están invitados. Pedrito, todos están Bien, invitados hermano, gracias. Gracias. a la casa del Señor para seguir adorándole. Mañana vamos a tener aquí comida, vamos a desayunar, vamos a adorar, vamos a danzar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer un Shabbat completo, todo el día, desde la mañana hasta que el sol se meta. Ya Aleluya. después podemos hacer un cafecito, no sé, ya que pasó el Shabbat, seguimos en familia. Amén. Seguimos por aquí. Gracias. Gracias al Padre por su palabra, gracias por acompañarnos. Ya hicimos la oración, dándole gracias a nuestro, Un abrazo para todos. que a su Shabbat Dios no nos le falte bendiga, nada, que sea guarde. completo. Shabbat Cuídense Shalom. mucho, Karim. Shabbat Shalom. Muchísimas Hasta gracias, luego. Oscar. Shalom, Buenas noches a todos. Omar, Dios un les abrazo. bendiga.